Muy buenos días, soy Jimena Gutiérrez, asesora de la EBL Sura. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el control de incendios, cómo vamos a utilizar el extintor, qué tipo de extintores existen, qué tipo de extintores existen y cómo lo debemos de manipular en nuestro sitio de trabajo. Bueno, entonces hay que recordar que es mejor estar preparado para algo que a lo mejor no suceda a que suceda algo para lo cual no estamos preparados. Un incendio, un fuego incipiente, un conato de incendio, que vendría siendo lo mismo, nos puede suceder en cualquier sitio, en cualquier lugar, en nuestra casa, en nuestro sitio de trabajo, y por eso es importante que nosotros sepamos utilizar el extintor, que sepamos cómo se debe hacer un mantenimiento, más de cómo debe mantener. Cuando yo hablo de mantenimiento es que un extintor siempre debe estar listo para su operación. Y todos los que estamos en un sitio donde exista un extintor y donde puedan existir posibilidades de ocurrencia de un incendio o un fuego incipiente, debemos de estar preparados para utilizarlos. Por eso se dan este tipo de capacitaciones, porque debemos estar todos preparados para el caso de que podamos presenciar un evento como estos y podamos actuar a tiempo. Entonces vamos a hablar sobre la definición, marco legal, cómo se forma el fuego, cómo hacemos la extinción del fuego, las clases de fuego que existen, la simbología de los extintores que vamos a encontrar en ellos, las clases de extintores que existen en Colombia, la parte del extintor, muy importante conocerlo, y el cuidado y el uso adecuado. Entonces tenemos que el objetivo es identificar los diferentes tipos de fuego y sus modos de extinción con equipos portátiles, de acuerdo a sus características propias, su simbología, su señalización y demarcación de los extintores. Es muy importante que reconozcamos en nuestro sitio de trabajo qué tipo de extintor existe. Entonces vamos a encontrar uno de diferentes colores, unos amarillos, otros rojos. En algunas partes quizá encontremos unos grises. Entonces es muy importante que nosotros sepamos para qué nos sirve ese tipo de extintores, porque no todos nos sirven para los diferentes fuegos que puedan ocurrir. Entonces tenemos que el fuego es una reacción química rápida que libera energía. Todo lo que está a nuestro alrededor libera energía, pero esa energía no se libera en esa intensidad que nos puede generar un fuego. Entonces, cuando hablamos de fuego es porque esa reacción química nos libera una energía que sobrepasa esos estándares. Tenemos el combustible, que puede ser cualquier tipo de material sólido, líquido o gaseoso, que nos puede generar un fuego. Entonces hablamos de combustible, como es la madera, el papel, el cartón. Combustibles pueden ser líquidos, entonces vamos a encontrar en el combustible sólido, líquidos o gaseosos. Entonces cuando hablamos de sólido, cartón, papel, plásticos, ¿cierto? El líquido son los diferentes combustibles como son gasolina, aceites, y gaseosos los gases, ¿ya? Entonces, gases que pueden ser explosivos. A veces cuando las personas trabajan con soldadura, ellos manipulan gases, entonces ahí hablamos de gases explosivos. El extintor es un dispositivo portátil, le llamamos portátil porque lo podemos trasladar de un sitio a otro, es fácil su traslado. Usualmente es bajo presión, cuya finalidad es extinguir incendios incipientes. Entonces, cuando hablamos de fuegos incipientes o conatos de incendios, que ya no se habla de conatos de incendios, sino incendios incipientes o fuegos incipientes, entonces hablamos de fuegos pequeños, fuegos que podemos controlar a tiempo. Y el agente presurizante se habla del agente que expulsa el contenido del extintor al momento de accionarse. Entonces, dentro del extintor, pues va a tener un producto que es el agente y va a tener un producto que es el que
el agente del polvo químico o el agente que nos ayuda a apagar el fuego, ¿ya? Entonces tenemos dos elementos dentro del extintor, que es el producto que nos ayuda a apagar el fuego y tenemos el agente que expulsa ese producto químico en el momento en que accionamos el extintor. Entonces tenemos el marco legal, nos habla la norma NFPA 10 del 2013, que nos habla sobre los extintores portátiles contra incendios. También tenemos el decreto 1942 del 93, que nos habla del reglamento de las instalaciones de protección contra incendios. Este nos habla pues de estos extintores, perdón. Bueno, entonces hablamos de norma NFPA 10 del 2013, que es la que nos habla de los extintores portátiles contra incendio, sus diferentes tipos, su diferente uso. Tenemos la norma técnica colombiana NTC 1669, que nos habla de los gabinetes contra incendio que deben de haber en sitios donde hay muchas personas, como son hospitales, centros comerciales, en algunos apartamentos, conjuntos de vivienda, donde estos gabinetes pues van a ayudar a que cuando se presente un evento puedan llegar los bomberos y puedan apagar el incendio con más facilidad. De por sí, estos gabinetes vienen conectados con el agua, conectados al agua. Tenemos la resolución 2400 de 1979, que nos habla sobre el número total de extintores que no debe ser inferior por cada 200 metros. Entonces, que cada 200 metros que existan dentro de la instalación debe haber un extintor. Nos habla también el artículo 220, donde todo establecimiento de trabajo deberá contar con extinguidores de incendios, de acuerdo a esa evaluación de riesgos, de acuerdo a el posible fuego que se pueda presentar, sea porque almacenen algún tipo de producto, algún tipo de combustible o de acuerdo pues a la identificación que se haya realizado, que haya posibilidades de que se pueda dar un incendio. Entonces, cuando se hace esa valoración, se debe colocar el extintor necesario. También se habla pues sobre las medidas la medida que debe estar con respecto al piso, el extintor, para que las personas puedan acceder a ellos. Tenemos la norma técnica colombiana 2885, nos habla sobre la instalación, la inspección, el mantenimiento y prueba que los equipos de extintores portátiles se les debe realizar y cada cuánto, ya que debe realizarse periódicamente. ¿Cómo se forma el fuego? Es muy importante para poder saber cómo apagarlo, cómo reaccionar ante un evento que se nos pueda dar. Es muy importante saber cómo se forma. ¿Listo? Para poder saber cómo actuar. Entonces, para que el fuego se inicie, es necesaria la presencia de 3 factores, sea el calor, el oxígeno y el combustible. Estos forman el triángulo de fuego. Si uno de estos elementos desaparece, el fuego también lo hará. En algunas circunstancias también lo hará. Entonces tenemos el calor, el combustible y el fuego, ¿cierto? En el triángulo del fuego. Cuando hablamos de combustible, hablamos de cualquier sustancia que libera energía cuando se oxida. ¿Listo? Entonces puede ser sólido, líquido o gaseoso. Sólido, como les hablaba ahorita, puede ser la madera, puede ser el papel, puede ser el cartón. Estos productos los tenemos en todas partes, en nuestras casas, los tenemos en nuestro sitio de trabajo también. Ustedes que pertenecen pues a una empresa que realiza los oficios generales dentro de los conjuntos residenciales, pues ustedes van a encontrar, digamos, en el área del CHUD, va a haber diferentes materiales, diferentes combustibles, ¿cierto? Que se nos puede dar, que se puede aprender. Entonces vamos a encontrar estos combustibles como sólidos, madera, cartón, papel, en cualquier momento lo vamos a encontrar. Líquidos, tenemos ese combustible líquido como es la gasolina o aceites. ¿Listo? Puede ser aceites de cocina, puede ser aceites
de cualquier actividad que se realice, que le cambie el aceite a la moto, al carro, entonces también pueda que se tenga allí. Los gaseosos, el combustible gaseoso, diferentes gases explosivos. Pues no es como muy normal que en un conjunto se tengan gases explosivos, ¿verdad? Pero habría que revisar las diferentes actividades que se realizan en el conjunto, cuál puede estar. No sé si de pronto podemos hablar más bien de líquidos combustibles. En la piscina, no conozco mucho sobre los productos químicos que se tienen en una piscina, pero sí se tiene cloro, ¿ya? Y el cloro, pues es un material explosivo, explosivo no, sino que lo que hace el cloro es en muchas cantidades, si se llega a presentar una fuga, pues va a desplazar el oxígeno y por eso de pronto el cloro no me va a generar un incendio, pero sí es un producto químico que va a generar una emergencia. Entonces tenemos, como les digo, el combustible, cualquier sustancia que libera energía, cuando se oxida puede ser sólido, líquido, gaseoso. Tenemos el calor, que es cualquiera chispa, es esa energía que activa ese fuego, ¿ya? Es una energía activa necesaria para iniciar la combustión. Puede ser una chispa, puede ser una corriente, puede ser una energía química. Puede ser ese cigarrillo, esa colilla de cigarrillo que no se apagó bien y se la echaron en la bolsa de la basura y cuando la bajaron al chute, pues va a generarme un incendio porque hay una chispa. Y tenemos el oxígeno, que pues el oxígeno lo tenemos en todo lado, que es uno de los principales elementos para que se produzca el fuego. Entonces, el oxígeno es el comburente, es un agente oxidante el que provoca o favorece la combustión de otras sustancias. ¿Listo? Entonces, cuando nos unimos a estos tres, tenemos en el chute, digamos, tenemos unos productos, unos combustibles como el papel o un cartón. Tenemos una colilla de cigarrillo que no la apagaron a tiempo, sino que ella se siguió consumiendo y tenemos oxígeno, pues nos va a generar un incendio. ¿Listo? Entonces, en algunos casos, cuando lo detectamos a tiempo, yo puedo realizar el retiro, ahorita hablamos de eso, de alguno de estos elementos y el fuego se va a extinguir. Pero en algunos otros casos no. Entonces, cuando no se puede extinguir, vamos a hablar de un tetraedro del fuego que va a contener los mismos elementos como es el calor, el oxígeno y el combustible, pero vamos a tener una reacción en cadena. Listo, cuando tenemos esa reacción en cadena, son esas diferentes reacciones que desprenden calor y son transmitidas al combustible. Y esto lo que hace es alimentar más el fuego. Cuando hablamos de reacción en cadena es cuando ya se vuelve imposible, digámoslo así, que una persona lo pueda apagar. Cuando se vuelve imposible quitar uno de los elementos y él se apague. No va a poder darse, por eso hablamos de tetraedro del fuego. Entonces hablamos del triángulo del fuego cuando estamos en la capacidad de retirar uno de los tres elementos y el fuego se va a extinguir rápidamente. Pero cuando ya se nos repasa, se nos rebosa de esa capacidad de poder atender este fuego que se originó es porque hay una reacción en cadena y hay muchas reacciones en este momento que me están alimentando el combustible y es imposible apagarlo. Entonces vamos a hablar de una forma de extinción del fuego. Tenemos separación o segregación, que es cuando aislamos el material combustible. Podemos aislar el material combustible. Tenemos un pedazo, cuando tenemos una hoguera, digamos, estamos en un paseo y ustedes han visto que hemos hecho una base para poner la olla del almuerzo, ¿cierto? Entonces hemos prendido esa madera y la vamos a apagar. Es fácil separar esa madera del fuego, ¿cierto? Se separa y el fuego se va a extinguir poco a poco. Entonces ahí hablamos de segregación o separación. Cuando hablamos de sofocación, es cuando hablamos de quitar el oxígeno. ¿Cómo lo quitamos? Pues digamos,
vamos a taparlo. Entonces, algunas veces ustedes han escuchado de que está, o han visto, ¿cierto? En una cocina que tenemos el aceite y de pronto le ha caído unas gotas de agua y esa olla, ese sartén, le ha salido unas llamas grandes, ¿cierto? En ese momento se pueden controlar. ¿Cómo se puede controlar? Colocando una tapa de, no que sea de vidrio, sino una tapa del mismo material de la olla y se sofoca el oxígeno. Quitamos el oxígeno. Inmediatamente se apaga. Ojo que eso solamente se hace cuando es muy pequeño, digamos, esa llama que ha salido es pequeña y podemos fácilmente colocar una tapa del mismo material de la olla, que no sea de vidrio. Y así lo que hacemos es sofocar el incendio o, o hacer alguna forma de que el oxígeno no siga ingresando, que me siga alimentando ese conato, ese fuego incipiente. Inhibición o enfriamiento, hablamos de inhibición o enfriamiento cuando bajamos la temperatura del material combustible. En este caso, pues vamos a tratar el calor, esa chispa que lo generó. Entonces se reduce el calor, esa temperatura de un material combustible hasta que no haya fuego. Si ataco el calor, se elimina el fuego. Listo, entonces aquí estos son las formas de extinción del fuego cuando hablamos del triángulo del fuego. Recuerden que cuando ya hablamos del tetraedro del fuego es cuando ya nos ha salido de las manos y ya no hay forma de realizar ni separación, ni sofocación, ni inhibición o enfriamiento. Listo, que sería cuando ya les aplicamos, o si es un material que podemos apagar con agua, con agua apagamos esa colilla, digamos que fue la que nos lo generó, o ese fuego que se puede en este momento manejar, cuando lo podemos manejar. Entonces tenemos unas diferentes clases de fuego para unos diferentes clases de extintor. Entonces tenemos fuego clase A, que son aquellos que se producen en materias combustibles, comunes, sólidas, como madera, como ya habíamos hablado, papeles, cartones, textiles, la ropa, esas cortinas que tenemos en las casas, que son material textil, que también son combustibles, plásticos. Cuando estos materiales se queman, dejan residuos en forma de brasas o cenizas. Entonces, ese es el fuego clase A, todo ese material sólido, como el madera, las telas, el plástico, el cartón, eso que comúnmente tenemos en nuestras casas o en nuestros sitios de trabajo. Cuando estamos en los chutes de basura, vamos a encontrar diferentes materiales combustibles sólidos que son los que nos pueden generar el incendio. Tenemos el fuego clase B, que son los que se producen en líquidos combustibles inflamables, como es el petróleo y sus derivados, el diésel, la gasolina, las pinturas. Entonces, cuando tenemos almacenamiento de pinturas, a veces en nuestras casas, o que desechamos esas pinturas en la basura, ¿cierto? No sabemos qué otro elemento puede haber que nos pueda generar un incendio. Una pintura, una gasolina, esos productos no se pueden desechar en la basura común, no se pueden. ¿Por qué? Pues esto es uno de las razones, porque se puede generar un incendio. Estos son fuego clase B, productos líquidos, combustibles derivados del petróleo. Tenemos el fuego clase C, son los que comúnmente identificamos como fuegos eléctricos. En forma más precisa, son aquellos que se producen en equipos o instalaciones bajo carga eléctrica, es decir, que se encuentran energizados. Muy normal que ahorita en diciembre tenemos de esos conectores, esas regletas, donde los llenamos de puras conexiones del árbol de Navidad, las luces de las luces del árbol de Navidad, las luces del pesebre, las luces de todo lo que hemos acomodado en nuestras casas, que eso puede generar unas descargas eléctricas que puede generar un incendio. Un árbol de Navidad por una descarga eléctrica se quema en cuestión de segundos. A los 5 segundos ya está todo en cenizas y aparte de eso se va a trasladar ese fuego a las cortinas, se traslada a las paredes porque tienen pintura, cuando estas pinturas son de aceite, y van a quemar todo lo que esté a su paso.
Por eso es muy importante esa revisión de esas instalaciones eléctricas y más cuando no estemos en casa, dejar todo desconectado. Un incendio nos puede suceder en segundos, cuestión de segundos. No sé si ustedes han visto esos videos donde se ven cómo arde un árbol de Navidad. Un árbol en 4 segundos ya está en cenizas. Entonces tenemos que ese fuego eléctrico, ese fuego clase C nos puede generar unas descargas eléctricas que puede darse en un chute de basuras, puede darse en nuestras casas, si tenemos almacenamiento de combustible, pues eso va a ser esa chispa que va a sacar esa descarga eléctrica o ese corto eléctrico va a sacar chispas, entonces esa chispa va a ser el calor y la que nos va a ayudar a que ocurra un incendio. Y más si tenemos al lado combustibles sólidos como es el de madera, como tenemos las cortinas, ese árbol de Navidad, ¿cierto? Entonces es muy importante revisar esas conexiones eléctricas. Tenemos fuegos clase D, que son los que se producen en polvos o virutas de aleación de metales livianos como titanio, litio, sodio, aluminio, magnesio. Son fuegos ocasionados por elementos químicos que son usados en la industria. De pronto, lo más seguro es de que este tipo de fuego no se va a encontrar en los conjuntos residenciales donde ustedes trabajan. Pero es importante que ustedes conozcan también. Bueno, tenemos los fuegos clase K, que son los incendios de los electrodomésticos que involucran combustibles como para cocinar, como son los aceites de cocina, las grasas vegetales o animales. Estos extintores de incendio para protección de riesgos clase K se deben seleccionar entre los tipos específicamente listados y rotulados para usos en incendios clase K. De por sí, estos tipos de fuego ocurren en especial en los restaurantes, ¿no? Pero en nuestras casas también se han dado, se han originado. A veces cuando estamos haciendo alguna actividad en nuestra cocina y ahí de pronto nos caen unas goticas de agua en el aceite caliente, va a generar una chispa, va a generar un fuego, vamos a ver una llama abierta, pero es muy fácil de controlarla cuando conocemos cómo controlarla. Cuando nos ocurre eso, cuando estamos en la cocina, estamos fritando un huevo y de pronto nos cayó agüita de la cuchara y de pronto que se origina pues esa llama abierta, es fácil controlarla colocando una tapa de, de aluminio, una tapa encima y se sofoca el aire como lo hablábamos anteriormente. El error que muchas personas cometen es intentar apagarlo porque se asustan, intentar apagarlo rociándole agua. Esto lo que hace es avivarlo más y hacer que vaya a crecer y se vaya a volver incontrolable. O en algunas ocasiones también lo que hacen es con un limpión, esos que tenemos en la cocina, tratar de sofocarlo. Eso no se debe hacer. Lo que se debe hacer es taparlo con una tapa, la tapa de su olla, que no sea de vidrio, para sofocar el oxígeno. Y de esa manera controlarlo, que no se nos salga de las manos. Es importante conservar la calma y poder pensar qué hacer, cómo reaccionar. Entonces, cuando no sabemos cómo reaccionar es cuando cometemos esos errores. Pero cuando sabemos, gracias a estas capacitaciones, cómo actuar, pues vamos a prevenir que un incendio se nos salga de las manos y pues esto pueda que perdamos nuestra vida, porque tengamos lesiones serias y de pronto también pues nuestras, nuestras que podamos pues perder nuestras pertenencias. Entonces tenemos una simbología de los extintores, esta simbología lo tienen los extintores y debemos de conocerla. La letra corresponde al tipo de incendio para el tipo de extintor que está diseñado y los símbolos gráficos y numéricos representan las clases y el tamaño del incendio que el extintor es capaz de apagar. Entonces tenemos un resumen, el clase A siempre va a estar representado con color verdecito los símbolos, materiales que producen brasas. Tenemos el B, líquidos inflamables, como son productos químicos o derivados del petróleo. El C son equipos eléctricos,
que nos puedan generar, con la electricidad nos pueda generar un incendio, de metales combustibles de aluminio, magnesio, que son los que les digo que existen en la industria, y tenemos el fuego K, grasas, aceites vegetales y animales que producen en la cocina. Entonces, estos tres tipos ABC se reúnen a veces en un solo tipo que es el multifunción. ¿Ya? El multifunción es el ABC, casi siempre lo tenemos en todas partes, porque es el que nos apagan estos tres primeros tipos de fuego, A, B y C. ¿Listo? Este es un agente químico seco, polvo químico seco, que es el que nos va a ayudar a apagar ese incendio. Entonces acá tenemos el agua a presión, como les decía, podemos encontrarlos en recipiente verde o el gris. Estos, en especial, se ubican en los sitios donde hay almacenamiento de material combustible, como es cartón, como es papel, ¿listo? Pero, muy importante, que este tipo de clase de extintor no apaga, el A solo no apaga incendios generados por riesgo eléctrico, ¿listo? Por la electricidad. Mucho cuidado porque cuando vamos a utilizar agua tratando de apagar un incendio generado por un equipo eléctrico, lo que vamos a hacer es avivar más y atraer hacia nosotros esa llama y pues nos va a resultar con un accidente, nos va a quemar. Entonces, el agua solo se puede utilizar cuando vamos a apagar un incendio que se ha generado en un papel, en un cartón, sea por una colilla de cigarrillo, porque alguien dejó una vela prendida, ¿cierto? O porque se generó ese fuego por estas circunstancias, ¿ya? Como cuando cogemos un papel y le ponemos la candela y la prendemos, ese papel lo podemos apagar con agua. Pero muy importante, el agua no apaga incendios de riesgo eléctrico porque lo van a avivar. El agua no apaga incendios de aceite caliente en la cocina porque lo va antes a alimentar y va a hacer más grande este incendio. Entonces es muy importante que conozcamos. Es agua, el agente extintor es agua, el agente expulsor es aire o nitrógeno. Entonces, cuando hablamos de agente expulsor, es el que ayuda a que este agente extintor, el agua, salga al chorro, salga con fuerza. Tenemos una distancia entre 9 y 10 metros de distancia para que ese chorro salga. Esa recarga se debe hacer anual. Todos los extintores se les debe hacer revisión anual. Cada año se debe hacer esa revisión. Por eso cuando ustedes estén en su trabajo y puedan en cualquier momento acercarse al extintor y revisarlo, ahorita les muestro dónde vamos a ver la fecha y ustedes también pueden decirle al administrador, uy, administrador, este extintor que está en la torre A, en el edificio tal, ya se venció hace 2 meses. Es muy importante porque es que ustedes también se van a beneficiar en caso de que Dios no lo quiera, ocurra un evento y ustedes necesiten utilizar ese extintor. Entonces, si ese extintor no se le ha hecho esa recarga anual, puede que presente fallas, problemas y no sirva en el momento en que lo van a utilizar. No, entonces hablamos de las limitaciones, como les decía, no usarse en tipo de fuego C, que es el eléctrico, ya que es un efectivo conductor de electricidad, tampoco en fuego B, ya que extiende el fuego más rápidamente. ¿Listo? Recordemos que el fuego B es líquidos inflamables que es producto de derivados del petróleo. ¿Listo? Ni en el B, ni en el C, ni en el K, que son aceites vegetales en la cocina. Muy importante eso. Solamente sirve para apagar los clases de fuego A, que son los que les decía, que son madera, cartón, ¿listo? Plástico, muy importante saber. Tenemos el clase de fuego B y C, que es la de los productos derivados del petróleo y el generado por electricidad, los eléctricos, que se apagan con este, que es bicarbonato de sodio o monofosfato de amonio. Estos no son muy normales, no son muy comunes que se tengan. ¿Listo?
Casi siempre, en su mayoría, siempre se tienen los multifunción, estos multipropósitos. Estos multipropósitos son los que ustedes van a encontrar en sus sitios de trabajo. La mayoría de veces van a encontrar este multipropósito o este de CO2. Vamos a encontrar estos dos. Entonces, este multipropósito para ustedes es muy familiar porque va a apagar, va a extinguir las llamas del fuego, del clase de fuego A, B y C. Recordemos que el A es el que apaga los combustibles de madera, cartón, plástico. El B es los derivados del petróleo y el C eléctrico. Este trae un agente, trae polvo químico seco, que es el que nos va a apagar estos tres fuegos. Sin ningún inconveniente nos va a servir. ¿Listo? Este trae bicarbonato de potasio, cloruro de potasio, trae polvo químico seco. Y tiene un agente expulsor que es nitrógeno a presión. Ese agente expulsor es el que nos ayuda a que ese polvo químico seco salga con fuerza, entre 1.5 y 6 metros de distancia. Su recarga, como les decía, es cada año se debe revisar ese extintor. Tenemos el CO2. Este CO2 nos sirve para apagar el fuego generado por derivados del petróleo, como son los combustibles, gasolina, petróleo, y el fuego eléctrico, por fuegos eléctricos, ese que nos va a generar el árbol de Navidad, esos cortocircuitos, esos se apagan con CO2. Es dióxido de carbono el agente extintor y el agente expulsor es dióxido de carbono, el mismo agente, entre una distancia de 1 metro a 2.5 metros. Su recarga se hace cada 5 años, pero se debe de hacer revisión cada año. Su revisión es cómo está el cuerpo del extintor, cómo está todos sus elementos, que estén en buen estado, que no esté golpeado, que no se haya activado el extintor y esté vacío. Entonces es importante hacerlo cada año, la revisión, pero su recarga se hace cada 5 años, a diferencia del multipropósito que se hace cada año la recarga. Sus limitaciones: no se recomienda usarse en áreas delicadas, limpias, ni en áreas de alimentos, ya que es un agente sumamente sucio y podría dañar algunos circuitos. La idea de estos elementos es que este CO2 pues nos va a ayudar para apagar los incendios que se produzcan, digamos, en computadores, ¿no? En una área donde existan computadores y haya un incendio, este CO2 nos va a ayudar a que el equipo no se dañe. Ese computador, esos elementos, esas máquinas no se nos van a dañar. En cambio, con el multipropósito sí. Entonces, sino que este extintor es un poquito costoso, pero es mucho mejor tenerlo porque pues nos va a proporcionar que esos elementos que tenemos que no se nos vayan a ver afectados, ese computador, esas máquinas que teníamos en esa área, no se nos vean afectados. Pero pues ustedes, como están en conjuntos residenciales, pues lo más seguro es de que no vamos a encontrar estos elementos, estos extintores, sino este multipropósito. Este es el que vamos a encontrar. Tenemos las partes del extintor. Es un recipiente metálico, es un cilindro de acero que contiene un agente extintor de incendios a presión, de modo que al abrir la válvula el agente sale por una manguera, por esta manguera. Entonces tenemos el tubo por donde sale el agente extintor, el agente extintor, y tenemos el agente extintor y tenemos acá en esta parte amarilla el agente expulsor. Esta en la parte amarilla es esa presión que nos genera cuando nosotros activamos la válvula, la manilla, cuando la activamos, lo que hacemos es que este nitrógeno, este agente expulsor, va a hacer presión contra el agente extintor y a generar que salga por el tubo sifón. ¿Listo? Vamos a tener un manómetro. Este extintor tiene manómetro. Bueno, tiene un manómetro, tiene un pin de seguridad
que si se lo quitamos, ya el extintor queda sospechoso y no se puede volver a utilizar. Por eso es muy importante que el extintor siempre tenga su pin de seguridad, su amarra, una amarra aquí. Tenemos para cargarlo, por acá es la boquilla y el cuerpo. Este CO2 no contiene manómetro. Entonces, cuando encontramos un extintor sin manómetro es porque es un CO2. Entonces, aquí tenemos el manómetro, la manguera, el tubo sifón, la boquilla. A veces no vamos a encontrar manguera, sino que simplemente lo vamos a utilizar, lo vamos a encontrar así. La boquilla es corta. Los extintores requieren inspecciones mensuales y un mantenimiento anual. Los extintores deben ser recargados después de cada uso. Cuando el extintor se ha utilizado, ese extintor inmediatamente se debe enviar al proveedor para que realice su recarga. No deben estar expuestos al sol directamente, puesto que se compactan y tienen que estar en lugares visibles. Cuando hablamos de que se compacta, ese polvo químico se compacta y cuando lo vamos a utilizar ya no va a servir, ya no va a salir ese chorro, no va a salir con esa presión. Entonces, por eso no se debe tener al sol directo. Debe estar en un sitio visible, en un sitio donde no caiga el agua, cuando llueva pues no se moje. Debe estar siempre limpio, en óptimas condiciones. No debe estar en sitios donde puedan haber otras cosas que impidan su accesibilidad. Debe de ser muy rápido el acceso, que sea fácil, que pueda uno llegar, cualquier persona pueda acercarse y coger ese extintor, porque si está debajo de unas escaleras, si hay unas cosas que están almacenado donde está el extintor, pues no se va a ver y las personas por cogerlo a las carreras pueden accidentarse. Debe estar señalizado adecuadamente con esta señalización que diga qué productos de fuego va a apagar, qué fuegos va a apagar, qué tipo de extintor es. ¿Listo? Su ubicación debe estar en 1.5 metros desde el suelo hasta la manilla. Entonces, la persona se para acá en esta zona, en esta franja negra con amarillo. Y el extintor debe estar no más de unos 50 metros de distancia. Recuerden pues que nosotros los colombianos no es que seamos muy altos, por lo tanto debe estar fácil para que una persona de estatura normal pueda alcanzarlo. Debe estar señalizado con franjas rojas y blanco. Bueno, no, lo ideal es que esté señalizado, diga extintor y que sea visible, que desde cualquier punto se pueda ver ese extintor. Entonces van a ver también unos extintores satélites, se llama, que son más pesados, ¿no? Entonces los de por sí los extintores que vamos a encontrar en nuestro sitio de trabajo son de 10 libras, son fáciles de nosotros manejar. Pero también puede que se encuentren extintores que tienen ruedas porque superan esa capacidad que nosotros podemos cargar. Entonces van a ser de 150 libras, puede ser, esos de por sí se encuentran en las estaciones de combustible porque son muy grandes y se necesita pues para apagar incendios grandes. Tenemos acá el cuidado y uso adecuado. Voy a pasar un videito mostrando cómo vamos a activar ese extintor y de la forma en que lo vamos a utilizar. ¿Listo? Entonces, vamos a pasar acá un video. Bono, CO2, o de polvo químico seco, y la clasificación C se especifica en la etiqueta del recipiente. Para utilizar el extintor, jala del sujetador que te impide liberar el mango, apunta la boquilla hacia la base del fuego y sostén el mango hacia abajo. Conforme veas que las llamas se reducen, acércate a la fuente y continúa rociando hasta que el fuego se haya extinguido por completo. Si no puedes apagar el fuego a los 5 segundos de activar el extintor, entonces es demasiado grande. Evacúa hacia un lugar seguro y llama a emergencias. En este caso, debido a que el cableado defectuoso aún está recibiendo alimentación, el fuego puede volverse a encender. Aún así, debes cortar la alimentación de la fuente lo antes posible.
Debido a que el agua conduce la electricidad, puedes correr el riesgo de electrocutarte. Otra forma en la que puedes identificar los extintores de CO2 y de polvo químico seco es por su color rojo. Los extintores de agua son de color plateado. Los extintores de CO2 también cuentan con una boquilla dura en la punta en lugar de una manguera, pero no cuentan con un manómetro. ¿Cómo usar un extintor de manera correcta y segura? Desplázate a una distancia apropiada. Muchos extintores tienen un rango de entre 2 y 3 metros, 8 y 12 pies. Puedes desplazarte más cerca una vez que comiences a extinguir el fuego y las llamas se apaguen. Apunta la manguera hacia la base del fuego. Sostén el mango inferior del extintor, que se utiliza para transportarlo, con una mano y toma la manguera o la boquilla con la otra mano. Apunta la manguera directamente hacia la base del fuego, ya que tienes que apagar el combustible que arda. No apuntes la manguera hacia las llamas. En el caso de los extintores de dióxido de carbono, mantén las manos fuera de la boquilla de descarga de plástico, la cual se vuelve extremadamente fría. Aprieta la palanca. Para liberar el agente extintor, oprime las dos palancas juntas con una mano mientras apuntes la manguera hacia la base del fuego con la otra. Aplica una presión lenta y uniforme cuando las oprimas. Para dejar de descargar el extintor, suelta las palancas. Mueve la manguera de un lado al otro. Para extinguir todo el combustible, mueve la manguera lentamente con un movimiento de barrido de un lado a otro sobre la base del fuego a medida que descargues el extintor. Desplázate más cerca del fuego a medida que las llamas se extingan. Continúa descargando el extintor hasta que el fuego se apague. Aléjate y repite el procedimiento si las llamas se reavivan. Nunca le des la espalda al fuego. Siempre debes vigilar la ubicación del fuego y lo que haga. Retírate inmediatamente del lugar si no puedes extinguir el fuego. El extintor promedio contiene suficiente agente para aproximadamente 10 segundos. Por lo tanto, aléjate y retírate del lugar inmediatamente si el fuego no se extingue cuando el extintor esté completamente descargado. Llama al departamento de bomberos o los servicios de emergencia en caso de que no lo hayas hecho. Reemplaza o vuelve a cargar el extintor tan pronto como sea posible. Algunos extintores son desechables y debes deshacerlos. Bueno, como lo mostraba el video, la idea es que vamos a utilizar el extintor cuando tenemos fuegos incipientes. ¿Eso qué quiere decir? Cuando el fuego es pequeño y podemos estar en la capacidad, estamos en la capacidad de poder controlarlo. Bueno, cuando son pequeños, digamos en el chut se generó un incendio porque alguien acabó de bajar la basura y en esa basura contenía una colilla de cigarrillo. Entonces se prendió porque había unos cartones, estaban la madera, ¿cierto? Se prendió. Entonces alguien identifica rápidamente que está saliendo humo. Se supone que desde muy cerca de los del shoot también debe haber un extintor, van a encontrar un extintor multifuncional, lo que es multipropósito, lo que se debe hacer primero, como vimos en el video, es retirar el pin de seguridad, le damos lo cogemos con los dos dedos y lo volteamos y él sale fácil. Bueno, por eso es importante que siempre los extintores tengan ese pin de seguridad que es el que nos está indicando que el extintor está en correcto funcionamiento, que está cargado. Entonces, jale el pasador de ese gancho, vamos a cogerlo por donde se carga el extintor, lo cogemos y activamos. Si tienes la manguera del extintor, vamos a coger con una mano, vamos, pues no sé si sean diestros o qué mano sea la que utilicen, digamos que yo soy derecha, yo cojo el extintor como está en la imagen, yo lo cojo, lo cargo y con la otra mano voy a coger la manguera. La manguera la voy a ubicar hacia el área donde está el, el incendio, pero no voy a acercarme tanto, sino que voy a alejarme mínimo unos 2 metros. ¿Listo? Activo el extintor y con la manguera voy activándolo
como si fuera, como si fuera, bueno, lo hago así como de un lado a otro. ¿Listo? La idea es de que uno debe apuntar con la boquilla en la base del fuego, no hacia arriba, sino en la base, tratando de ir arrastrando el que me causó el incendio, ya irlo apagando desde la base. Se aprieta la manija mientras se sostiene el extintor en la posición vertical. El extintor siempre debemos de nosotros hacernos a favor del viento, ¿ya? A favor del viento. Si es un fuego externo, pues tenemos es que el viento nos ayude. No podemos hacernos en contra del viento porque nos va a caer todo el producto encima. Lo que tenemos que hacer es estar a favor del viento para que el viento nos ayude a apagarlo. Haga movimientos de barrida de lado a lado, mantenga el extintor apuntando a la base y de un lado a otro hasta que vea que se va apagando. Recuerden que si definitivamente el extintor se apaga, se acaba y no pudimos apagarlo antes que se avivó más, lo que tenemos que hacer es llamar a los bomberos. ¿Ya? Llamar inmediatamente. La idea es de que podamos controlarlo inmediatamente, se detectó, porque si se nos sale de las manos, pues de aquí a que lleguen los bomberos, pues va a haber un daño. Pero la idea es que podamos hacer prevención, pues evitando que se dé o detectándolo muy rápido. El extintor, el extintor debemos revisarlo que siempre esté en, dentro, en el manómetro, siempre esté la aguja dentro del área verde. Aquí en el manómetro vamos a encontrar un área verde, que es la que nos indica que está cargado el extintor, que tiene buena su recarga. Por lo tanto, es muy importante, listo, que ojalá no se queden con esta capacitación, sino que puedan hacer unos entrenamientos prácticos para que identifiquemos, se pueda identificar el extintor, lo puedan cargar, en un momento de estrés, de pronto pues nos vamos a estresar y no vamos a saber cómo actuar. La idea es poder procurar nuestro autocuidado y evitar que se vaya a extender este fuego hasta que se nos salga de las manos. Como les digo, es fácil el utilizarlo, simplemente vamos a cogerlo, vamos a quitarle el pin dándole una vuelta con ese pasador y él va a salir sin mayor dificultad. La idea es apagar la base del fuego e identificar, ¿no? Identificar que de pronto, no, si fue por una cuestión eléctrica, pues revisar que dentro del sitio tengamos esa facilidad de poder cortar la energía, ¿no? También es una forma de ayudarnos, es bajando los breakers en caso de que se ocurra un incendio, es muy importante también, bajamos breakers, cerramos gas, en caso si es en uno de las casas o en nuestras casas, cortar de una esa distribución, ya vamos a cerrar la llave de gas, bajamos los breakers, es la manera más fácil de ayudarnos, ¿listo? Y si tenemos un extintor, pues mucho mejor. Bueno, eso es todo lo que yo les quería comunicar. Muchas gracias y espero pues podernos ver en una oportunidad.